Entonces hoy vamos a comenzar con esta segunda parte de Deuteronomio capítulo 23, que se subtitula Santifica tu campamento. Y Moisés está hablando otra vez, recordando a este pueblo de Israel, joven, segunda generación, que ahora van a tener que entrar a pelear y a conquistar la tierra de Canaán bajo el estandarte del nombre de Dios y bajo las instrucciones precisas de Dios cómo hacerlo. En definitiva, Dios está enseñando no solamente que el pueblo de Israel obedezca las palabras de Dios para pelear contra los enemigos, sino que primeramente, antes de pelear contra los enemigos, su propia vida tiene que ser santa. No tiene que haber pecado, no tiene que haber mal. Si hay algún mal, si hay algún pecado, hay que quitarlo definitivamente de Israel. Por lo tanto, ese proceso de eliminar todo mal, todo aquel elemento que sea abominable, que sea detestable para Dios, eso es lo que se llama el arrepentimiento. O sea, el pueblo de Dios es un pueblo que se dedica no solamente a obedecer la palabra de Dios, sino mirarse a sí mismo para limpiarse de todos pecados que sean de desagrado para Dios. Entonces, todo este capítulo está hablando de cómo debe uno santificar. Y esta segunda parte específicamente habla de santificar el campamento, es decir, toda la tienda, la habitación, el habitáculo donde está el pueblo de Dios residiendo, que sería en este momento el campamento, que también ese campamento fueron distribuidos, establecidos, organizados de la manera como la palabra de Dios les ha dicho. Bueno, entonces dice aquí, la pregunta número 1, dice, ¿quién no podrá entrar en la asamblea del Señor? ¿A qué llamamos aquí la asamblea del Señor? La asamblea del Señor es la reunión del pueblo de Dios ante Dios. A eso se le llama la asamblea del Señor. Se puede hablar así a grandes rasgos como el pueblo de Dios, la vida del pueblo de Dios ante Dios, o en menor escala se puede hablar que la asamblea del Señor sería, por ejemplo, las reuniones de adoración ante Dios, ya sea en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén cuando ellos se vayan a radicar ya conquistado la tierra de Canaán. Y además dice, ¿quién no podrá entrar? Dice, Dios está limitando a algunas personas que no van a poder entrar en esa asamblea de Dios. ¿Y cuáles son sus razones? ¿Y qué significa no poder entrar a la asamblea del Señor? Versículo número 1 del capítulo 23 dice, no podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga magullado los testículos o mutilado el pene. No podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. No podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balán, hijo de Beor, originario de Petor en Aram Naharayim, para que te maldijera. Sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balán y cambió la maldición en bendición. Por eso, a lo largo de toda tu existencia, no procurarás ni la paz ni el bienestar de ellos. No aborrecerás al edomita, pues es tu hermano. Tampoco aborrecerás al egipcio, porque viviste en su país como extranjero. La 3ª generación de sus descendientes sí podrá estar en la asamblea del Señor. Aquí vamos a ver distintas cosas que habla Dios y quiénes son los que no podrán entrar dentro de la asamblea de Dios. En primer lugar, aquí por ejemplo, hombres que tengan imperfecciones. Por ejemplo, aquí imperfecciones en su aparato genital. ¿Y esto es por qué? ¿Qué significa esto? Esto significa que hoy día ninguna persona que tenga algún problema de salud, de reproducción, que no puedan reunirse en la iglesia de Dios.
¿Por qué da este tipo de leyes? Tenemos que entender muy bien cuál es el significado de que Dios haya dado estas pautas. Fíjense que en el templo de Jerusalén, por ejemplo, no podía entrar ni las mujeres, ni niños, ni gentiles. La presencia del Señor solamente podía entrar aquel hombre judío sin defectos, aquel judío que Dios los haya purificado. Por lo tanto, Dios quiere que en su presencia el hombre sea perfecto. Bueno, nosotros sabemos que nadie de nosotros somos perfectos, pero aquí la perfección que seguimos es en el ámbito espiritual, porque el aparato genital realmente del hombre, porque es el que va a entrar en la presencia del Señor, en el templo, por eso estamos hablando del hombre, y el aparato genital en especial es un órgano muy importante para la reproducción, porque Dios ha bendecido al hombre cuando ha creado, dijo, multiplicad. Dios creó al hombre para ser multiplicados y llenar la tierra, sojuzgar la tierra. Pero esa orden de Dios de reproducirse, de multiplicarse, estaba incluido no solamente en cuerpo, sino también espiritualmente, para que los hijos que nazcan también fueran hijos de Dios. Pero después del pecado de Adán, todo lo que nace de Adán eran pecadores, eran los hijos del diablo. Por lo tanto, la humanidad hoy día, cuando nace, nace como hijo del diablo. Por más que nazca, se va reproduciendo, llenando la tierra, pero lo que está pasando es que la tierra se está llenando de los hijos del diablo que no conoce a Dios y que no obedece a Dios. Por eso es necesario que estos que nacen tengan que nacer de nuevo como hijo de Dios, creyendo en Jesucristo. Eso es la voluntad de Dios, que la reproducción no sea simplemente de una reproducción carnal, sino que sea una reproducción espiritual de parte de la voluntad de Dios, del Espíritu Santo de Dios, y que sean hijos de Dios realmente. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, el aparato reproductor, si bien es un aparato reproductor carnal, está representando la función que debe cumplir el Hijo de Dios para que esa reproducción sea perfecta para dar a luz otra vida, pero que sea un ahora nacido de nuevo en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo, y que se convierta en ahora sí en verdadero hijo de Dios y no un hijo de diablo. Por lo tanto, aquí el simbolismo del aparato genital que está hablando Dios es que nuestra reproducción espiritual para convertir en hijo de Dios debe ser perfecta. Aquel que tiene un aparato genital espiritual mutilado no puede engendrar a otra persona para que se convierta en hijo de Dios creyendo en Jesucristo. Por lo tanto, esto no es simplemente Dios está buscando defectos corporales, físicos de una persona, sino esto es un simbolismo que está representando que no debe haber infertilidad espiritual en el ser humano, en el hombre que viene ante Dios. Porque el objetivo de la creación de Dios y las funciones que el hombre debe tener es de reproducir y llenar la tierra con hijos de Dios. Y otra cosa que podemos hablar de que este aparato reproductivo es un órgano no expuesto, ¿no es cierto? Es escondido, algo íntimo y no es visible. Por lo tanto, esto es lo que está confirmando algo espiritual. Y quienes otros no podrán entrar en la asamblea de Dios son aquellos hijos nacidos de una relación ilegítima. Porque Dios ha creado el universo y al hombre y ha hecho para que el hijo nazca de un matrimonio que se convierte en un solo cuerpo ante Dios y que deben tener un mismo objetivo, un mismo pensar, una misma forma de vivir como hijo de Dios, que es de glorificar a Dios. Y todos aquellos que nacen de aquel matrimonio legítimo son los hijos reconocidos por Dios. Por lo tanto, aquella relación ilegítima en aquel momento, cuando el hombre empezó a pecar, habían nacido hijos por adulterio, por ejemplo. Algo que Dios está condenando porque el adulterio
ya en los 10 mandamientos mismo Dios está condenando y prohibiendo el adulterio. No cometerás el adulterio. Y también, por ejemplo, había una relación entre parientes, casamientos entre parientes, o además relaciones con los gentiles, con los que Dios no autoriza. Por ejemplo, todos aquellos que nacen de esta forma, que son relaciones ilegítimas, Dios prohíbe que ellos vengan a la presencia del Señor, porque en realidad son hijos de pecadores, no son santos. Y si el hombre es pecador y no son santos, no pueden estar en la presencia de Dios. Por esa relación ilegítima y hasta los descendientes no pueden estar. Uno puede decir, ¿por qué? ¿Qué culpa tienen los hijos? Pero aún así Dios dice que todos aquellos que nacen de esta maldad, de la desobediencia, no podrán entrar. ¿Por qué? Porque son frutos de la desobediencia a la palabra de Dios. Acá hay un ejemplo, por eso Dios lo está dando concretamente. Por ejemplo, las mujeres moabitas, ¿se acuerdan? Y una de las cosas que acá Dios está diciendo, que quienes no van a poder entrar, dice, es que no podrán entrar a la asamblea del Señor los amonitas ni los moabitas. ¿Por qué está dando este ejemplo de los amonitas? ¿Quién era Amón? ¿Se acuerda? ¿Y quién era Moab? Son los hijos nacidos de Lot, ¿no es cierto? Son los hijos nacidos de Lot entre sus hijas. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra y su madre fue convertida en columna de sal, las hijas de Lot se acostaron cada una con su padre, y que fueron los amonitas y Moab, que era el segundo hijo, y los descendientes eran ellos. Aquí es un ejemplo claro que cuando ellos nacieron, si bien de una relación ilegítima, debido a ello, porque la relación ilegítima misma está simbolizando una desobediencia a la palabra de Dios, y todos sus hijos empiezan a desobedecer, porque ya los valores de esa familia no enseñan a obedecer la palabra de Dios. Porque Dios está condenando a los hijos también. ¿Por qué? Porque los hijos no van a ser educados de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, Dios le está diciendo hasta la 10ª generación de ellos no van a creer en Dios. Pero está dando una posibilidad de que, bueno, si aún así, después de tanto tiempo, se arrepienten y quieren enseñar a sus generaciones a obedecer la palabra de Dios, ya podrán. Pero no, este número de 10ª generación en realidad no es que Dios contó 10, porque tenemos 10 dedos, y digamos, después de la 10ª generación, ustedes podrán sí entrar. No, la 10ª generación, fíjense, para que pase una 10ª generación es mucho tiempo, es muy prolongado. Por lo tanto, decir 10ª generación no es decir, bueno, hasta 10ª generación, 11ª generación sí podrán entrar, no es así. La 10ª generación no es simplemente un número de generación fijada por Dios, sino es un tiempo prolongado, indeterminado, como que no van a dejar entrar. Por lo tanto, fíjense, hasta hoy día los amonitas, que ya pasaron la 10ª generación, tampoco están siendo admitidos, de hecho, dentro de la comunidad de Dios, de la asamblea de Dios hoy día. Por lo tanto, esta 10ª generación en realidad es un no, pero con una posibilidad de que si realmente ellos se arrepienten y deciden a obedecer la palabra de Dios, entonces sí podrán. No es solamente poner números aquí. Y otra de las razones, porque fíjense, los amonitas ni los moabitas eran gentes que obedecían, respetaban y adoraban a Dios. Por lo tanto, vivían su vida cada uno de acuerdo a su gana, como querían, y no de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, pasen por generación, todas sus generaciones van a ser educados sin la palabra de Dios, no van a educar de acuerdo a la palabra de Dios, y por ese motivo los descendientes de los Amón y de Moab, que fueron los amonitas y moabitas, finalmente terminaron oponiéndose a la obra de Dios. ¿Por qué? Fíjense, cuando los israelitas, cuando estaban por cruzar el territorio para poder hacer la obra de Dios, se rehusaron y negaron que entraran al territorio. Entonces
Ni siquiera le habían dado pan ni agua, ni siquiera han dado permiso para cruzar el territorio. Es decir, todo lo que podían rechazar y obstruir la obra de Dios, lo han hecho. Por eso Dios está diciendo, no van a entrar, no van a entrar en la salvación de Dios. Y además lo que hicieron, fíjense, emplearon a Balán, hijo de Beor, quisieron maldecir al pueblo de Dios. Todo lo que querían hacer es hacer toda obra de molestia, de obstruir, perturbar, impedir la voluntad de Dios. Pero por la voluntad de Dios, por el amor de Dios, Dios cambió todas esas situaciones negativas, cambió la maldición en bendición. Así es nuestro Dios. Por lo tanto, a lo largo de toda su existencia, no procurarás ni la paz ni el bienestar de los enemigos de Dios. Esto nos muestra que nosotros cómo debemos entonces ser cautelosos y limitar, no entablar relación y hacerle caso a aquellos que se oponen a hacer la voluntad de Dios. Pero también a su vez dice en el versículo 7, no aborrecerás al edomita. ¿Se acuerdan de los edomitas? Ellos no hicieron nada mal. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Esaú es el hermano de Jacob. Por lo tanto, Dios lo considera como hermano. Y de hecho, los edomitas, cuando estaba Israel pasando por allí, en su tierra, no se opusieron. Por lo tanto, Dios dice, no aborrezcas a los hermanos edomitas. Tampoco, fíjense, a los egipcios, dice. Porque si bien era un país que explotó a Israel, pero en definitiva, Egipto también fue utilizado por Dios. Dios utilizó a Egipto para incrementar en números el pueblo de Dios, lo cual no podía haber logrado estando en Israel, en Palestina, donde había sequedad, donde había poco alimento. Pero Dios mandó a los israelitas a Egipto para que en esa abundancia pudieran proliferar y hacer un pueblo tan numeroso como los que salieron en Éxodo. Por lo tanto, toda esta gente, si bien no han obedecido, pero tampoco se han negado a Dios, Dios le está permitiendo que hasta la tercera generación de sus descendientes sí podrán entrar a la asamblea del Señor, dándole más alternativas a ellos a obedecer y a entrar en la salvación de Dios, como está diciendo aquí. Fíjense además las mujeres moabitas, que los moabitas que vivían de acuerdo a su manera, de acuerdo a la cultura de este mundo, habían seducido a los israelitas cuando estaban acampados en Sitín, ¿se acuerda? De llevarlos a pecar adorando a los ídolos, cometiendo el adulterio religioso para agradar a los ídolos. Y todo esto lo hicieron las mujeres moabitas. Esto demuestra que esta gente no viven con un ideal de glorificar a Dios, sino viven de acuerdo a las costumbres mundanas. Es decir, Dios totalmente hace que rechacemos toda esta vida mundana y de estos pueblos, que no entremos en contacto con ellos. Como acá le decía la 10ª generación, algunos teólogos creen que el hecho de decir 10ª generación, que es un número completo, exacto, perfecto, significa que de alguna manera también se puede pensar que no está permitiendo el ingreso a la asamblea de Dios. Vamos a la pregunta número 2, donde dice, ¿cómo ordena Dios santificar el campamento antes de salir a la guerra? ¿Por qué debían hacer así? Versículo 9 dice, cuando tengas que salir en campaña de guerra contra tus enemigos, te mantendrás alejado de impurezas. Fíjese que es importantísimo para que ellos puedan vencer, tengan victoria contra los enemigos, que ellos tengan que mantenerse puros y estar alejados de impurezas. Dice, si alguno de tus hombres queda impuro por causa de una emisión nocturna. Bueno, la emisión nocturna es una eyaculación de noche cuando duerme y saldrá del campamento y se quedará afuera, porque se acuerdan que el semen para Dios era considerado algo impuro. Por lo tanto, si una persona que tiene que salir a pelear el día siguiente, ¿qué tiene que hacer? Ese hombre va a poder ganar la guerra cuando Dios esté con él. Pero Dios no puede estar con él cuando en él hay impurezas, cuando hay algún pecado. Por lo tanto, Dios dice que se debe purificar
que se debe santificar su vida, no solamente para vivir, sino también para salir a la guerra también. ¿Para qué? Para que Dios pueda habitar en ellos. Todo este mal que debe quitar y santificar el campamento, purificar, limpiarse de toda impureza, es para que Dios Santo pueda habitar en nosotros. Y si Dios habita en nosotros, hay victoria. Por lo tanto, si no pudimos tener victoria, es porque hay todavía algún pecado latente que impidió que Dios habitara de mi lado y que obrara Dios en mi vida. Por lo tanto, es importantísimo aún para salir a la guerra, eliminar todo tipo de impurezas. Es lo que está ordenando Dios. Pero esa persona que ha quedado impuro, Dios le da manera de purificarse. ¿Qué se hará? Bueno, ese día, esa mañana que se levantó impuro, va a estar impuro. Pero al atardecer, es decir, cuando cae el sol y cuando sale la primera estrellita al atardecer, ya comienza el segundo día. Si en ese segundo día, que es al atardecer, se baña, se limpia, se cambia de ropa, entonces podrá volver al campamento, porque antes tenía que salir del campamento, tenía que ser excluido del pueblo puro, para que algún elemento impuro no puede estar dentro del pueblo puro para contaminar. Esto es el pecado. Cuando hay alguien pecador dentro de iglesias, dentro de comunidades de Dios, esa persona hay que limpiarse. Si no puede limpiarse, si no se limpia, Dios inclusive hace que se aísle del grupo para que no contamine, proteger ese grupo puro ante Dios. Porque esa fe pura de Dios se va a contaminar cuando hay un elemento impuro que el enemigo le tira, ¿no es cierto? Fíjese, como siempre yo le daba ese ejemplo del agua y la tinta. Qué difícil es purificar el agua, pero basta con una sola gota de tinta que caiga sobre el agua para entubiar todo el agua pura. O sea que el contaminar es fácil, se contamina automáticamente, pero lo que es difícil es mantener puro. Se necesita esfuerzo, se necesita cautela. Entonces, eso es importante. Dios está llamando atención para que no se contamine el campamento con impurezas, con gente con ideales impuras, con ideales de rebeldía contra Dios, en fin. Todo ese elemento, esa persona, hay que estar aislado del pueblo de Dios. Además, designarás un lugar fuera del campamento donde pueda ir a hacer tus necesidades. ¿Esto qué es en el versículo 12? Bueno, ahora imagínense el pueblo de Dios que están en el desierto, que salieron de Egipto. Dijimos que es un número tan grande como de 2 millones a 3 millones de personas acampados en el desierto. Imagínense esos 3 millones de personas haciendo sus necesidades, ¿no es cierto? Porque todos tienen que ir al baño, no van a quedar solamente en su campamento. Fíjense, esa persona, ¿cómo hubiera sido el tema del baño, ¿no es cierto? De esas 3 millones de personas. Parecería que ellos cuando se iban trasladando, cada uno no se van a hacer sus necesidades en su campamento, en su carpa. Seguramente se iban, se salían de su campamento, iba detrás de la colina donde nadie lo veía porque no había baños públicos en ese momento. A lo mejor se iba detrás y decía, bueno, mujeres vayan hacia el este, hombres vayan hacia el oeste, habrá dicho. Y aquella colina del este, cuando pase esa colina detrás de esa roca, esa montaña rocosa detrás, bueno, ahí es el baño de mujeres. Y de este lado van a hacer lo mismo para los hombres. Pero el tema es que cuando todos iban al mismo lugar a hacer sus necesidades, imagínense cómo se llenarían de ese lado en el desierto con todos esos excrementos humanos de 2 millones, 3 millones de personas. Entonces cuando uno va, por ahí a lo mejor hace sus necesidades encima de otro que había ya hecho antes. O sea, esto es algo real realmente. Fíjense que ese tema fue tan real que Dios lo está tratando aquí en el versículo 12. Dice, bueno, designarás un lugar fuera del campamento donde ustedes puedan ir a hacer tus necesidades. Lo hicieron así. Pero como parte del equipo, no lo hagas solamente arriba y dejes allí el excremento así expuesto, porque puede traer contaminaciones, enfermedades. Entonces Dios está diciendo, llévate una estaca.
Acá llama estaca porque no hay una pala. Lo ideal sería llevarse una palita para poder excavar, ¿no es cierto? Pero como no había pala, dice, bueno, lleva por lo menos una estaca, ¿no es cierto? Un pedazo de madera con una punta para poder, ¿qué? Para poder excavar, para cavar un hueco en la tierra. Dice, llevarás una estaca para cavar un hueco y luego de hacer tu necesidad, dice, cubrirás tu excremento. Hay que taparlo. Dios está diciendo cómo el pueblo de Dios debe ser puro, sanitario. Y además, ¿por qué quiere que sea así? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de ser tan limpio? El pueblo de Dios tiene que ser limpio. Al demonio le gusta la suciedad. Los hijos de Dios tienen que ser limpios. ¿Por qué? Porque Baal Zebú, demonio, Satanás, significa el rey hijo del excremento, significa. Por lo tanto, todo lo que es impureza de este tipo es algo que proviene del enemigo. Por lo tanto, dice, ¿por qué debemos ser limpios sin excrementos? ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios debe andar por tu campamento. Dios es el Espíritu de Dios que va a estar en medio del campamento para protegerte, para entregar a tus enemigos en tus manos. Pero no puede ser que esté lleno de excrementos por doquier. O sea, Dios dice, elimina esos excrementos, entiérralos, sé limpio. Bueno, esto es como una medida sanitaria, realmente es muy importante, ¿cierto? Pero Dios, le dije que la Biblia no es un libro sanitario, la Biblia es un libro espiritual. Por lo tanto, esta pureza, estar limpio de todos estos excrementos, dijimos que el excremento entre comillas es algo que viene de Baal Zebú, que es algo satánico, demonios. Por lo tanto, todo pecado que viene seducido por el enemigo, se refiere que además de mantenerse limpio el ambiente sanitario, pero también uno en su corazón espiritualmente debe ser limpio de todo tipo de pecados, todo tipo de aquellas cosas que es denigrante para Dios. De la misma manera, Dios está diciendo que debemos santificar, limpiar nuestra vida, nuestro campamento, pero nuestra vida en sí, que es el campamento, el templo de Dios donde Dios va a habitar. Amén, hermanos. Por lo tanto, todo esto que está otra vez Dios repitiendo, no solamente cuando nosotros vivimos, habitamos, convivimos, debemos ser limpios, sino también debemos eliminar todo tipo de impurezas en nuestro corazón. ¿Qué tipo de impurezas tenemos hoy día que puede ser detestables para Dios? Puede ser un corazón con odio, un corazón que no tenga perdón, un corazón que no tenga amor hacia las cosas de Dios, o un corazón que puede estar simplemente obstruyendo las obras de Dios. En fin, todo este tipo de cosas que nosotros debemos eliminarlos. Toda aquella cosa que nos sea de molestia para acercarnos a Dios, debemos eliminarlos, debemos purificarlos. Porque todos esos son excrementos que el enemigo pone en nuestra vida para que Dios no habite en mi vida. ¿Cómo podemos dar cuenta que ya Dios no está habitando en mi vida? Porque ya no hay más poder, ya no hay más victoria contra los enemigos. Somos derrotados por los enemigos. Hay tristeza, hay engaños, hay todo ese tipo de obra del enemigo en mi vida, enfermedades. En fin, todo ese tipo de cosas son indicios de que ya estamos entonces hacia el lado del enemigo. Tenemos que empezar entonces, es el momento oportuno de empezar a arrepentirnos para poder eliminar todas estas cosas, impurezas en mi vida, para que el Espíritu de Dios entre de lleno en mi vida a obrar, para darnos otra vez ese arrepentimiento y para que podamos gozar nuevamente en Cristo esa felicidad verdadera que Dios nos pone en nuestro corazón. Así que tenemos que empezar a otra vez. Este mensaje es realmente para nosotros también hoy día. Y debemos empezar a limpiar todo lo que sean aquellos elementos que son abominables para Dios. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo, dice. Mi corazón debe ser un lugar santo. El campamento es un lugar donde habita y ese habitar de Dios tiene que ser un lugar santo. Y si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Por eso tenemos que eliminar todo eso. Si la asamblea del Señor representaba la adoración y la comunión de los fieles ante Dios, también para la guerra, dice Dios, contra los enemigos, debe ser santa la vida.
No hay victoria contra el enemigo cuando todavía no hay arrepentimiento. No hay limpieza y purificación de nuestro corazón. Entonces no podremos vencer al enemigo. Al enemigo no lo vencemos con nuestra astucia. No, no. Porque el enemigo es mucho más astuto que nosotros. Al enemigo lo vencemos por la obra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios no puede estar en mí porque si hay pecado, todavía sin arrepentirnos, sin limpiarnos, el enemigo no podrá estar en mi vida. Amén. La pregunta número 3 dice, ¿cómo se debe ayudar a un esclavo que huye de su amo y pide refugio? Dice, si un esclavo huye de su amo y te pide refugio, no se lo entregas a su amo, sino déjalo que viva en medio de ti, en la ciudad que elija y donde se sienta a gusto, y no lo oprimas. Bueno, aquí se refiere, en este caso, de un esclavo que huye de su dueño, pero por una causa justa, por una causa justificada. Por ejemplo, estaba siendo castigado severamente por su dueño, con un trato inhumano, trabajos muy forzados, etc. Pero esto no es aplicable a los criminales que hayan robado o matado a alguien. Aquella persona que justificadamente no tiene más remedio que huirse de su dueño, bueno, a él dice que le des cabida en tu lugar, en tu ciudad. Déjalo vivir en medio de ti, en donde él quiera vivir cómodamente, donde se sienta a gusto. Y no lo oprima, dice. No se lo entregues a su dueño. ¿Por qué? En la antigüedad, cuando los esclavos fugitivos eran encontrados, eran muertos por sus dueños o les cortaban las piernas para que no se escapen nuevamente. Por lo tanto, la ley de Dios es una ley de amor y misericordia. Por lo tanto, Dios dice, no lo devuelvas, déjalo vivir. El Dios del perdón, por lo tanto, preparó las ciudades de refugio donde una persona que es perseguida injustamente pueda refugiarse en una de esas ciudades de refugio. Por lo tanto, Dios está diciendo, cuando un esclavo huye de su amo, dale un refugio. Pero de alguna manera, nosotros fuimos unos esclavos del pecado que huimos del enemigo y Dios nos dio refugio en su regazo. Y pregunta número 3 sigue diciendo, ¿qué tipo de ganancias Dios considera abominables? En Proverbios 15:8, 21-27 también vamos a ver, pero específicamente el versículo 17 y 18 del 23 de Deuteronomio dice, ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. Esta prostitución ritual es lo que yo le había dicho antes, cuando en un rito de adorar a los ídolos, los que adoraban a Baal llevaban a cabo una prostitución ritual para agradar a sus ídolos. Dijo que ningún hombre o mujer israelita deberá dedicarse a esto. ¿Por qué? No lleves a la casa del Señor tu Dios dinero ganado con estas prácticas, porque parecería que como había prostitutas rituales de profesión en ese momento, por lo tanto, cuando aquellos hacían ese tipo de rituales, les daban ciertas sumas de dinero. Y Dios dice, ese dinero Dios no recibirá como ofrendas. O sea, todas aquellas ganancias obtenidas en forma ilegítima, Dios no lo recibirá. Dice, ni pagues con esos dineros ninguna ofrenda prometida, porque unos y otros son abominables al Señor tu Dios. Dios no está aprobando esas actividades, ni tampoco recibirá las ofrendas ganadas de esa manera ilegítima. Estas cosas también están dichas en Proverbios 15:8, por ejemplo, donde dice, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Proverbio 21-27 también dice, el sacrificio de los malvados es detestable. Es decir, este sacrificio de los animales, ofrenda de los malvados, ¿no es cierto? Es detestable. Y más aún cuando se ofrece con mala intención. Dios ve primeramente nuestro corazón. Y todo aquello que es en desacuerdo con la palabra de Dios, Dios no va a recibir eso como una ofrenda. Vamos a terminar con esta parte recuerda, donde dice, en primer lugar, para recapitular un poco, quitarás el mal de Israel. Recuerden que los primogénitos que pertenecen a Dios debían ser los sacerdotes de la familia patriarcal
para que respeten y lleven la ley de Dios a su familia. Por lo tanto, es tan importante los primogénitos que son los responsables sacerdotes de la familia. Y debemos obedecer según la palabra de Dios y no de acuerdo a nuestros sentimientos personales. ¿Se acuerdan que nuestra vida no debemos vivir de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestros criterios personales, sino vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Y vivir de acuerdo a la palabra de Dios es vivir una vida santa. Por eso Dios ordena la pureza, que no sea una vida inmiscuida con la vida mundana, con la vida pagana, para evitar la mezcla con las culturas cananeas, por ejemplo. Dijo, vinos nuevos en odres nuevos. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, nuestra vida no va a seguir continuando nuestra forma de pensar con la filosofía, de vivir de acuerdo a la filosofía de este mundo, sino vivir en odres nuevos de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Y que Dios desea que en nuestros comportamientos de la vida como pueblo de Dios debe ser evidente, debe ser visible nuestra santidad. La gente puede ver en nosotros que somos alguien diferente al mundo, que somos pueblo de Dios. Y ese ser pueblo de Dios nos llevamos una etiqueta, pero sí lo demostramos en nuestra forma de vivir. Por lo tanto, debe ser como llevar esa borla, ¿se acuerdan? En nuestra vestimenta que sea evidente. Bueno, de esa manera, eso tenemos que llevarlos dentro del corazón y de nuestra manifestación de la vida. Y debemos eliminar todo mal, todo pecado abominable para Dios, pues Dios reside en nuestra vida para bendecirnos y darnos la victoria contra los enemigos. El secreto está aquí entonces, es eliminar todo mal, todo pecado abominable, debemos arrepentir para que haya victoria en nuestra vida. Ahí está el secreto, amén. Bueno, oremos entonces, amados hermanos. Quisiera que en este momento cerremos nuestros ojos y veamos cada uno qué es lo que todavía, porque nadie es perfecto, nadie es justo, todos somos pecadores ante Dios. ¿Y qué pecado debemos nosotros arrepentirnos ante Dios en esta noche? Para entregar realmente como una ofrenda de aroma grata al Señor nuestra vida, para que la gente que vea en nosotros que tenemos un corazón amoroso, piadoso, un corazón realmente agradable y demuestre así que somos realmente hombres de Dios. Entonces debemos ver en qué debemos perfeccionar, purificarnos y quitar el mal de mi vida, para que el Espíritu de Dios resida en mi vida y que me dé victoria y que me llene otra vez de ese gozo. Pero si he perdido el gozo, ese amor, esa alegría en Cristo, es porque todavía algún enemigo está obrando en mi vida. Amén. Oremos entonces por eso, hermanos. Damos gracias al Señor. Padre Santo Celestial, damos gracias, Señor, otra vez por estas palabras y damos gracias por darnos a saber que el secreto del éxito en nuestra vida es eliminar todo tipo de mal y pecado en nuestra vida. Así como tu palabra ordena, Señor, purifícanos, santifícanos, Señor, y límpianos de todo mal y pensamientos mundanos, toda esa forma de vivir de mi vida de acuerdo a las costumbres mundanas, Señor, sino vivir de acuerdo a la palabra de Dios, aunque a simple vista vaya en contra de los principios mundanos, Señor, pero si esa palabra es tuya, estamos aquí para obedecerte, Señor. No importa lo que la gente me diga, no importa lo que la gente me acuse, no tememos a esos dedos acusadores, Señor, pero sí tememos a tu palabra, Señor. Por eso, Señor, danos esa sabiduría y esa valentía y esa fe necesaria para poder obedecerte, Señor. Aunque el enemigo nos pone a veces en treguas en cual realmente no sabemos qué hacer, qué caminos elegir, pero que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para tomar y optar el camino hacia la obediencia a la palabra de Dios, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús a todo tu pueblo reunido en esta noche y escucha estas palabras y están decididos a entregar su vida como un sacrificio vivo hacia ti, Señor, para vivir, ofrecerte esta vida vivida de acuerdo a tu palabra, Señor. Haz un pueblo santo, purifícalo, Señor. Y si hay algún elemento
que no te agrada, Señor, danos esa sabiduría, haznos saber para eliminar de nuestra vida e inmediatamente arrepentirnos, Señor, confiando en esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz de Calvario por mi Señor. Esa muerte, ese sacrificio, esa sangre, Señor, que derramó en mi lugar, Señor, que haga efectivo en esta noche, cuando me arrepiento sinceramente con todo corazón. En el nombre de Jesús, los bendecimos. Amén. 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 Gloria a Dios.